México, en los años 80, atravesó una de las crisis económicas más profundas de su historia. En medio de esta turbulencia, el país se vio obligado a negociar su deuda externa con organismos internacionales. Pero, ¿sabías que la deuda no solo afectó la economía, sino que también transformó la política del país? Hoy vamos a explorar cómo la crisis económica llevó a México a hacer cambios importantes en su sistema electoral, y cómo el Banco Mundial jugó un papel clave en este proceso. A finales de los años 70 y principios de los 80, México estaba sumido en una grave crisis económica. El país, que dependía en gran medida de las exportaciones de petróleo, se vio afectado por una drástica caída de los precios del crudo. Este golpe económico, junto con altos niveles de deuda externa, llevó a México a una situación insostenible. El gobierno mexicano había tomado grandes préstamos internacionales para financiar sus proyectos, pero con la caída de los ingresos por el petróleo, el país ya no podía cumplir con sus compromisos financieros. El Banco Mundial, uno de los principales prestamistas internacionales, se convirtió en un actor clave en la resolución de la crisis. Para que México pudiera acceder a nuevos préstamos y reestructurar su deuda, el Banco Mundial impuso una serie de condiciones. Pero, ¿qué tenía que ver la política mexicana con todo esto? Una de las principales condiciones del Banco Mundial para autorizar los préstamos fue que México tuviera reformas políticas. En ese momento, el sistema electoral mexicano estaba controlado casi por completo por el PRI, el partido en el poder, lo que generaba desconfianza en la transparencia de las elecciones. El Banco Mundial solicitó que se llevaran a cabo reformas en el Instituto Federal Electoral, IFE, para garantizar una democracia más sólida y un sistema electoral imparcial. ¿Por qué? Porque sin un sistema electoral justo, era difícil que México pudiera avanzar como una democracia consolidada. A lo largo de los años 90, México empezó a implementar reformas importantes. El IFE, que antes era un órgano controlado por el gobierno, comenzó a ganar independencia. Estas reformas fueron esenciales para abrir el sistema electoral y garantizar elecciones más transparentes, donde los partidos de oposición pudieran competir de manera justa. Esto representó un paso crucial en la transición de México hacia una democracia más madura, donde el PRI ya no pudiera garantizar victorias sin oposición. Las reformas al IFE fueron un primer paso importante, pero el proceso de democratización no se detuvo ahí. A medida que las elecciones se volvieron más transparentes, otros partidos comenzaron a ganar más apoyo. En 1996, el IFE fue completamente reestructurado para darle más autonomía y asegurar la imparcialidad en los comicios. Así, México dio un giro hacia un sistema electoral más democrático. En resumen, la deuda externa de México no solo afectó la economía del país, sino que también aceleró cambios profundos en su sistema político. Las reformas al IFE fueron cruciales para asegurar que las elecciones fueran más justas, y para fortalecer la democracia en México. Hoy, el país tiene un sistema electoral mucho más transparente, donde partidos y ciudadanos pueden competir libremente. La historia de la deuda y las reformas nos recuerda cómo los desafíos económicos pueden convertirse en catalizadores para el cambio político.